Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde, qué bueno que estás ahí. Bendecimos tu vida de una manera especial. Aquí estamos desde Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma que vino para bendecirte. Estoy acompañada de una mujer que usted ama, de una mujer que usted siempre quiere que esté lanzándole contenido, y yo quiero que sea ella que se presente. Hacía muchos días que no grabábamos juntas, pero el Señor nos ha permitido reunirnos de nuevo y para mí es un honor, un placer presentar a mi amada hermana. Ella estará diciendo su nombre. Amén, amén. Ustedes no son fáciles. Mi hermana, un placer, claro, estar aquí junto a ustedes. Gente comentaba dónde están ustedes, qué es lo que está pasando con las Tere. Bueno, aquí nos reunimos nuevamente, Teresa Polanco y Teresa de Cid, para traerte una palabra de bendición y sabemos que será de restauración, de fortaleza para tu vida espiritual. Así es, no le cambie, ya escuchaste. Mantente ahí, pero te voy a invitar a darle like, a suscribirte, a compartir este video. Sabemos que hemos alcanzado los 500,000, pero tú serás parte de que nos sigamos multiplicando, de que alcancemos el 1,000,000 y para eso contamos con cada uno de ustedes. Vamos a compartir, dale like, suscríbete, dile a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos que se suscriban a Excelencia Cristiana, que van a ser bendecidos grandemente con los contenidos que tenemos para cada uno de ustedes. Y vamos a dejar que nuestra hermana desarrolle el poderoso tema que tiene para cada uno de nosotros en esta hora. Amén, amén, mi hermana. Y para esto vamos a ir a la altura de la palabra del Señor, que se encuentra en Génesis 3, su verso 10. Y leemos la palabra del Padre en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dicen así. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le digo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo mandé no comiesen? Amén y amén. Bendito es el Señor. Ahí se origina el miedo. El miedo llega cuando el hombre peca contra Dios. Ahí se origina, hermano. Ese es el principio del ataque de los miedos. Lo que te da a ti de noche, lo que te da a ti en madrugada, el atardecer, cuando cae la noche, te entra ese temor, ese miedo nocturno. Y es porque hay faltas, porque hubo una puerta en el mundo espiritual que se abrió. Bendito es el Señor. Y esa puerta contaminó a la humanidad. El primer Adán vino y falló. Pero para eso vino Jesús, como el segundo Adán, para restituir, para que ya no temas, para que ya no te sientas amedrentado por el mundo de las tinieblas, para que ya no te ocultes, sino que sepas de que el primer Adán falló, pero el segundo Adán vino para darnos victoria. ¿Qué está pasando en la vida de la gente? La gente ahora mismo se sienten con miedo. Hay gente que están siendo atacados muy fuerte, que no pueden pararse porque sienten que debajo de la cama va a salir algo que le va a tomar el pie. Y es algo increíble. Hay gente que no pueden dormir con la luz apagada, con la luz encendida. No pueden dormir. Hay gente que no pueden ir a su patio de su propia casa porque está oscuro. Pero vemos que en el mundo nosotros salíamos de madrugada y nada. No tenemos problema de nada, Tere. Y era madrugada en la calle, 3 de la hora de la madrugada en la calle, en la noche en la calle, a las 12 de la noche en la calle, y no pasaba nada, porque tú estabas bajo el dominio del primer Adán. El primer Adán se escondió, tuvo miedo a la presencia de Dios. Y así pasaba en nuestra vida. Al principio, antes de conocer a Dios, andábamos en el mundo en nuestro deleite, en nuestro pecado, ajeno a las cosas de Dios. Pero cuando tuvimos un encuentro personal con Dios, tuvimos miedo. Nos dimos cuenta que realmente dentro de nosotros había cosas que había que apartar, había cosas que había que sacar de nuestra barca. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia por primera vez, yo pensaba en el mundo que yo estaba bien.
Yo pensaba que lo estaba haciendo bien, que no tenía problema, que no tenía tribulación, aunque en mi casa todas las noches yo lloraba. Aunque en mi casa, la almohada de mi casa, si pudiera hablar la almohada de mi cama, yo creo que diera para 2 libros de tantas lágrimas que derramaba siendo una niña. No tenía conocimiento de la vida, no sabía nada, pero estaba siendo influenciada por un espíritu de depresión, estaba siendo atacada y el miedo nocturno tomaba mi vida. Era una cosa devastadora, hermano. Cuando llegamos a la iglesia, bendito es el Señor, esa madrugada, esa noche, que estaba todo el mundo mirando en los huequitos de la iglesia, porque la iglesia era de madera. Todo el mundo del sector estaba abarrotado mirando, porque estaba pasando algo dentro de la iglesia. Y lo que sucede que estaba pasando dentro de la iglesia, que habían 2 jóvenes que estaban endemoniadas. Cuando yo me paro atrás, algo me dice, pasa adelante. Y ahí tengo un encuentro con Dios. Cuando miro mi cuerpo, me veo que estoy desnuda, así como estaba Adán. Adán dijo, es que tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. El pecado nos quita la ropa espiritual. El pecado, cuando tenemos contacto con el pecado, hay hombres de Dios que han caído en pecado, han fallado a Dios. Aún tú que me estás mirando ahí, has fallado cuántas veces a Dios y has sentido cómo te quitan la ropa de la santidad, cómo te quitan la ropa de la pureza. Y mucha gente decían, pero Adán tenía ropa. No, Adán no tenía ropa, pero Adán estaba vestido de santidad. Entró el miedo en él porque falló a Dios. Ahí el enemigo se apoderó de la humanidad. Ahí el enemigo arropó nuestra vida espiritual. Ahí el enemigo tomó legalidad en el mundo espiritual para atacarnos de noche. Por eso hay gente que en el día está muy bien y de repente cae la noche, algo pasa, algo empieza a suceder, las depresiones empiezan a atacar, los malos pensamientos empiezan a tomar su mente y esto empiezan a bombardear las vidas de las personas y se preguntan por qué es lo que está pasando. Dicen la palabra claramente, Juan 14:27, no te turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Cuando ya has conocido de Dios, el miedo no puede ser obstáculo en tu vida. Tenemos que aprender a vencer ese miedo. ¿Con qué, pastora? Con la palabra de Dios. ¿Con qué? Con la autoridad del cielo. Es que muchas veces Dios nos libera, saca cosas dentro de nosotros, pero estamos vacíos. Tenemos que llenarnos de palabras, tenemos que llenarnos de autoridad, tenemos que llenarnos de las cosas espirituales que realmente son de beneficio a nuestra vida. Entonces, ¿por qué están siendo tanta gente atacados? Porque no están buscando la llenura del Espíritu Santo, no están buscando la presencia del Señor, no están buscando la autoridad de Dios. Y hay gente que todavía tienen años y años en los caminos y no han podido enfrentarse a sus miedos, no han podido enfrentarse a esa oscuridad, no han podido dormir, aleluya, con las luces apagadas. Bendito es el Señor, todavía no has conocido de Dios, todavía estás atado por el espíritu de miedo. Necesitas tener un encuentro personal con la luz, porque la luz vino al mundo y echó fuera la tiniebla. Echó fuera la oscuridad, bendito Aleluya. Es el Señor. ¿Y quién es la luz? Jesús es quien entra en nuestra vida y nos da la fortaleza, nos da la autoridad para decir, echo fuera todo temor dentro de mí, aleluya. Aparto todo miedo. Yo soy hija del Padre, yo soy coheredero de la gracia, yo tengo autoridad. Jesús me dijo a mí que en su nombre yo echaré fuera demonios. Jesús me dijo a mí que en su nombre, aleluya, vamos a pisar escorpiones, vamos a golpear la cabeza a la serpiente, aleluya, le vamos a pisar la cabeza y esa serpiente tendrá que morirse. La gente se pregunta, ¿dónde dice la Biblia que hay que reprender, que hay que atar? El Señor Jesús dijo claro, en mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús vamos a tener victoria. Date cuenta que en el nombre de Jehová no se reprende ningún demonio. Ay, santo, mi alma te adora. En el nombre de Jehová, no, usted va a decir 40,000 Jehová y el espíritu inmundo va a quedar en ese cuerpo. Pero cuando usted menciona el nombre de Jesús, que está acompañado de la boca de alguien ungido, que está acompañado de alguien que está viviendo en santidad, ese nombre en el mundo espiritual se respeta. Y todo espíritu de la tiniebla ante él tiene que doblegarse, tienen que arrodillarse y tienen que apartarse. Yo creo que después de ver este video, gente, tienen que hacerse un autoanálisis. Tienen que empezar a ungirse con aceite y a cancelar todo espíritu de miedo que lo tiene atado.
El miedo no te deja guerrear, el miedo no te deja avanzar, el miedo no te deja multiplicarte, el miedo no te deja crecer, porque es un miedo en todo el sentido de la palabra, un miedo escénico. Ay, pastora, pero yo quiero predicar, pero es un miedo escénico. Está trabajando el mundo de las tinieblas porque no quiere que explote lo que hay dentro de ti, no quiere que tú te desarrolles, no quiere que tú crezcas espiritualmente, que haya avance en ti. Dios no llamó a nadie para estar sentado. Dios no llamó a nadie para estar seco en una silla. Dios llamó a un pueblo para que sea multiplicado. Algo me dice en la palabra, aleluya, en Génesis, cuando el pueblo estaba ya esclavizado, que mientras más tarea le daban, mientras más lo esclavizaban, mientras menos sueño le daban para poderse descansar, más ellos se multiplicaban. Y yo vine a hablar con una generación que tiene que levantarse, que tiene que vencer el miedo y que tiene que empezar a multiplicarse, a proyectar lo que hay dentro de ti, a desarrollar, Dios mío, a dar apertura a lo que Dios depositó dentro de ti. ¿Sabes qué? Que antes de tú venir a este mundo le diste la cara a Dios. Le vimos la cara al Señor. Como dijo Jeremías, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos todo lo que yo tenía que hacer. Nosotros le vimos la cara a Dios. Y el Señor nos dio una palabra en el mundo espiritual. El Señor dijo, vaya, multiplícate. Es que usted no está en este mundo para hacer tus sueños, para cumplir tus sueños, para cumplir tus metas. Tú estás en este mundo para cumplir las metas y los sueños de Dios en tu vida. ¿Por qué hay tanta gente bajo depresión? ¿Por qué hay tanta gente temblando a lo que el enemigo dice? ¿Por qué hay tanta gente caminando sin dirección, caminando sin fe, con un temor, con un miedo? Bendito es el Señor a todo le da miedo. Hazte un autoanálisis, date cuenta que en el mundo no te daba tanto miedo, que lo que se está apoderando de tu cuerpo es un espíritu. Y cuando ese espíritu toma potestad sobre ti, no te deja desarrollarte. Oh, aleluya. Date cuenta que la gente pueden ser boxeadores, pueden ser todo tipo de carácter, pueden saber todo, pero cuando el miedo lo toma, no hacen nada. Así es. No dan un golpe. Y eso mismo pasa en el mundo espiritual. El enemigo nos envía dardos de miedo para que no levantemos nuestra espada, para que no reconozcamos que somos guerreros y que estamos acompañados del que nunca ha perdido una batalla. Y obedece su nombre, aleluya. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te amedrentas? ¿Por qué piensas que estás sola? ¿Por qué piensas que estás solo? Aleluya. Él nunca nos ha dejado, Él está con nosotros mañana, tarde y noche. Y en nuestra noche nocturna, en nuestra noche de batalla, en nuestra noche, aleluya, cuando el enemigo ha tomado posesión para llevarnos, Él nos dice, estoy aquí, nos ayuda a pelear, a avanzar y a guerrear. Es que todo viene por el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Así es. Sin Dios no puede vencer. Sin Dios no puede contrarrestar, no puede contraatacar esa tiniebla que te está haciendo la guerra. Tenemos que revestirnos, como dijo el apóstol Pablo, revestirnos con todas las armaduras de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Revistámonos con el cacto de la fe. Nos pongamos el chaleco antibala, aleluya, espiritualmente hablando. Usemos el alma espiritual que tenemos en nuestras manos. No nos dejemos amedrentar. Nosotros somos más fuertes que lo que nosotros pensamos, hermanos. Nosotros nos miramos en nuestro ámbito físico, pero aún nuestra alma no cabe dentro de nuestro cuerpo. Bendito es el nombre Oye, del esto, Señor. manita, yo voy a aportar. Porque muchas personas se preguntan, ok, está bien, pero ¿cómo yo puedo vencer el miedo? ¿Cómo yo puedo salir de esta condición de pánico, de terror? ¿Cómo puedo vencerlo? ¿Cómo puedo enfrentar mi vida? ¿Cómo puedo enfrentar mi situación? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, para esto, en el libro de Jueces, se da una historia muy importante y muy conocida. Dice la palabra del Señor, que el pueblo de Israel se escondía en cuevas y en tabernas porque tenían miedo de sus enemigos. No, tenían miedo del enemigo, pero ¿por qué ellos estaban escondiendo? ¿Por qué estaban huyendo? Porque habían pecado, porque le habían dado la espalda a Dios. Entonces, el primer paso para usted salir del miedo es descubrir
¿Cuál es el origen del miedo? Entonces vamos a descubrir por qué yo tengo miedo. Vamos a descubrir de dónde viene, qué lo causa. Entonces puede ser que tengamos que ir a nuestros antepasados, puede ser que tengamos que ir a nuestra niñez, puede ser que tengamos que comenzar a investigar, a ver dónde entró ese espíritu, por dónde entró, por qué entró. Dice la palabra que ellos se escondían en cuevas y en tabernas porque Dios los había entregado en manos de sus enemigos por causa del pecado. Entonces, como tú decías al principio, hay un origen del miedo, que es el pecado, la desobediencia a Dios. Cuando pecamos a Dios, cuando desobedecemos a Dios, somos vulnerables a nuestro enemigo. Estamos en la mano de nuestro enemigo. Y nuestro enemigo puede hacer con nosotros lo que quiere. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución a este miedo, a este pánico? Dice la palabra del Señor que Gedeón estaba escondido limpiando el trigo para esconderlo de los enemigos. Porque los enemigos venían, dice que se llevaban la cosecha, dice que venían como langosta, se robaban todo, no dejaban comida, no dejaban alimento. Israel empobrecía. Entonces, hay legiones de demonios que van a venir contra ti como legiones, como turba, a acabar contigo. ¿Por qué? Porque tú le has dado cabida, tú le has dado entrada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya sabemos de dónde viene, ya sabemos cuál es el origen. Entonces, vamos a limpiar. Gedeón estaba limpiando. Vamos a limpiarnos delante de Dios. Vamos a presentar delante de Dios. Vamos a borrar toda conexión con el pasado, toda conexión con el pecado, toda conexión con nuestros ancestros. Vamos a venir a la presencia de Dios. Cuando Gedeón está haciendo esto, dice la Biblia que se le presenta el ángel de Jehová. Cuando el ángel de Jehová se le presenta, entonces le dice pasos que tiene que dar. Tiene que presentar una ofrenda, presenta la ofrenda. Cuando la ofrenda es consumida, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre él. Entonces, cuando somos limpiados, amada, cuando reconocemos, cuando enfrentamos, entonces va a venir el Espíritu del Señor y el Espíritu del Señor nos va a dar la valentía. Nos va a dar el poder, nos va a dar la autoridad, nos va a dar la capacidad, nos va a dar la sabiduría y vamos a poder hacer lo que no podíamos por el miedo. ¿Qué pasa? Que cuando Gedeón tiene este encuentro, él dice, wow, estuve con Dios y no me morí. ¿Por qué? Porque el mismo Dios te va a poder dar el poder para tú sobrepasar, para tú pasar por encima. Dice la palabra que vino el Espíritu de Jehová sobre él. Cuando vino el Espíritu de Jehová sobre él, él tocó el cuerno, que el cuerno es tipo de autoridad. Y cuando el cuerno se tocaba era para convocar a la guerra. O sea, ya el miedoso se convirtió en un valiente, se convirtió en un líder, se convirtió en un guerrero. Y el Señor le habla y le dice, ve derriba ¿qué? El altar de tu padre. Puede ser que el miedo que te esté arropando, tú lo hayas heredado por tus padres. Alguna condición familiar, alguna situación, alguna visita, algunos altares que tus padres visitaban o algunos altares que hay levantado en tu familia. Y a causa de esto el enemigo tiene ventaja, tiene permiso de destruir, de robar. Entonces el Señor lo manda a derribar el altar de su padre. Cuando él derriba el altar de su padre se le cambió el nombre. Ya no se llamaba Jeroboam, sino Jerobal. El que contiende con Baal. Entonces tú tienes que ser aquel que te levante delante de aquello que te está causando problema y derribarlo. Delante de aquello que te está causando miedo y derribarlo. Entonces vamos a derribar esos altares. Vamos a derribar esos Baales. Vamos a derribar todo aquello que nos está conectando con nuestros antepasados. Que nos está conectando con la vida pasada. Si haya quedado alguna raíz de amargura, se ha quedado algún celo, se ha quedado alguna enemistad, se ha quedado alguna situación y esto está produciendo que un espíritu de miedo nos esté arropando, nos esté embargando. ¿Para qué? Para que no seamos esos hombres y esas mujeres que Dios determinó que somos. Cuando él derribó este altar, entonces su papá salió al frente a defenderlo. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Entonces, tenemos que conocer el origen. Luego que conozcamos el origen, limpiarnos. Luego que nos limpiemos, el Espíritu Santo va a venir. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, estaremos aptos para enfrentar cualquier situación que venga en contra de nosotros. Es que se necesita que se levante una generación con el espíritu de Débora. Se necesita que se levante una Débora que salga de su lugar de confort y enfrente sus miedos y enfrente lo que estaba pasando el pueblo. Dios mío, Padre, si Sara era un rey, era un principado, Dios mío, del ejército de aquella nación, y ese principado con todo un ejército tenía miedo. Amén. Y fue a buscar ayuda ¿en quién? En una mujer de Dios. Fue a buscar ayuda y le dijo, oye bien, nosotros no vamos a descender sin ti. Yo necesito que tú vayas con nosotros.
porque había una mujer valiente. Así es. Y Dios siempre confía en un hombre, en una mujer valiente, para que pueda ganar las guerras espirituales que se están desarrollando en el mundo espiritual. Esta mujer tal vez no quería ir, pero dijo, no, yo voy a ir a la guerra. Pero escucha bien, la victoria no va a ser por mano de hombre, sino por mano de mujer. Jehová dará la victoria. Entonces ahora la gente está diciendo, pero ¿por qué las mujeres ahora se están acercando tanto a Dios? Porque se está despertando un hambre. Hay un avivamiento para todo aquel que cree. Para todo aquel que sienta hambre, que sienta la necesidad, que sienta el deseo de soltar su miedo, de soltar lo que la afligía, de soltar lo que la deprimía, de soltar lo que la tenía obstaculizada en cuatro paredes, aleluya. Mujeres que el enemigo tenía secuestrado espiritualmente. No la dejaba volar, no la dejaba multiplicarse. Pero creo fielmente que Dios levanta una generación con el espíritu de Débora, que vaya a conquistar la victoria para su pueblo, que conquiste la victoria para su familia, que conquiste una victoria para sus hijos, para su esposo, para su matrimonio. Es tiempo de que nos levantemos, aleluya, y digamos por mano de hombre o por mano de mujer, Jehová ha de dar la victoria. Pero no hay victoria si no hay una guerra. Tienes que enfrentarte, tienes que guerrear, tienes que agarrar ese miedo y tirarlo al zafacón. Y decir, oye, no voy a tener miedo, porque el miedo viene cuando el Dios está lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel vio a Moisés, le dijo, oye, entró un temor en ellos, porque el rostro de este hombre había cambiado. Entró un miedo y dijeron, oye, ponle manto, que no hable con nosotros, que no hable con nosotros. ¿Por qué? Porque entró un miedo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en desobediencia. Entonces, si tú no te en desobediencia, ¿por qué el miedo te está afligiendo? Si tú no te en desobediencia, ¿por qué el miedo te tiene esclavizado? Aleluya. No te deja crecer. Es tiempo de que te sacudas el polvo. Como hizo esta mujer, Débora se sacudió el polvo, se sacudió de su lugar de confort, se sacudió de ese lugar de estancamiento, se sacudió de este lugar que no la dejaba producir espiritualmente y se enfrentó a la guerra. Quítate ese espíritu de miedo de encima. Y di, yo voy a vencer, yo soy más que vencedora por aquel que me llamó, por aquel que me amó, por aquel que me dio la facultad de que en su nombre yo pueda obtener la victoria de mi familia. No voy a soltar la toalla como me dice el enemigo. No voy a soltar lo que Dios me entregó. ¿A cuánta gente el enemigo le está susurrando? Suelta todo, abandona todo. Vete corriendo como un cobarde. Vete corriendo como una cobarde. Escucha bien, de los cobardes nunca se escribió nada, porque siempre estaban en cobardía, siempre tenían miedo. Dios ama a los atrevidos. Dios ama a las personas que se esfuerzan, que empujan su cuerpo, que empujan su carne. Por eso dicen las palabras, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, ¿el reino de qué? El reino de los cielos sufre violencia. Sufre violencia y solo los violentos lo arrebatamos. No lo que nos humillamos ahí en lágrimas y no hacemos nada. Se necesita que se levanten los Nehemías de este tiempo, que aunque tengan miedo sigan edificando, pero con la espada en la mano. Que no se descuiden de su llamado, que no se descuiden de su hombre interior, que no se descuiden de ese espíritu que necesita alimentarse. Por eso digo, Jesús, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay un espíritu que tiene que ser fortalecido dentro de ti, que tú tienes que alimentarlo con ayuno, con oración, con búsqueda de la presencia del Señor. Y te aseguro que tú, lleno del poder de Dios, aleluya, no vas a tener más miedo. Que tú, lleno del poder, de la autoridad de Dios, tú misma no te vas a conocer. Vas a decir, ¿cómo yo pude vencer? ¿Cómo yo caminé por ahí? ¿Cómo yo logré esto? Pero ¿y cómo no te vas a conocer? Aleluya. Podemos ver a un Pedro en el principio atemorizado, un Pedro con miedo, un Pedro diciendo, yo no lo conozco, a mí he amedrentado, pero tú te pareces a él. No, pero tú caminas como él. No, están equivocados, pero tú vistes como él. Un Pedro que quería apartarse de lo que era su realidad. ¿Cuánta gente andan dentro de la iglesia y ni siquiera pueden llevar la Biblia porque se sienten en vergüenza? ¿Cuánta gente en su propia familia saben que le sirven a Dios porque tienen vergüenza?
del qué dirán, el temor a qué dirán, a qué van a pensar mis compañeros, a qué van a pensar los que están a mi lado, qué va a pensar mi esposo si yo le digo que yo me convertí al Señor, qué va a pensar. Es un miedo que no tiene obstaculizado. Pero dice en la palabra del Señor que yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Amén. ¿De qué te avergüenza? Si en el mundo no te avergonzaba por andar con la mujer ajena, no tenías vergüenza por andar con el hombre ajeno, pero ahora te tienes vergüenza de andar con aquel que te dio la vida. Ahora tienes vergüenza de andar, de representar, de poner una carta de representación a Jesús como tu rey. El miedo nos tiene detenido. ¿Por qué no vemos tantas cosas? Porque el miedo y la duda nos han asediado. La duda, ¿por qué, pastora? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Si no tenemos fe, no podemos alcanzar las grandes cosas que Dios predestinó para nosotros. Si no tenemos fe, no vamos a alcanzar los propósitos, los proyectos que Dios tiene en nosotros. ¿Cuántos de nosotros soñamos con un proyecto? Soñamos con algo, pero el miedo no nos deja atrevernos. El miedo no nos deja dar el paso. El miedo no nos deja decir, oye, vamos para adelante, vamos para encima. Y voy a decir como dijo Esther, y perezca que perezca. Pero necesitamos tomar una decisión. Si nosotros hubiéramos tomado el miedo, aleluya, como la solución, no pudiéramos estar aquí trayéndote una palabra de vida. Nos enfrentamos a nuestros miedos. Nos enfrentamos a nuestras angustias, nos enfrentamos a nuestros temores, nos enfrentamos, aleluya, a lo que el enemigo quería enseñarnos. El enemigo nos susurraba, tú no puedes, no eres capaz. Los nervios te van a traicionar. No vas a poder llegar a tanta persona. Es imposible, pero nos atrevimos. Nos atrevimos, como dice en la palabra. El Señor le dijo a Josué, Josué, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Esto es para los que se esfuerzan. Esto es para los que reciben la valentía, a los que se atrevan. Dios te está diciendo a ti, atrévete. Esfuérzate. Aleluya. Pero nos acostamos en la cama. Ay, Señor, hazlo todo por mí. No, la palabra de Dios dice en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Hay cosas que le van a tocar a Dios hacer, pero hay cosas que nos va a tocar a nosotros enfrentarnos. ¿Enfrentarnos a qué, pastora? A muchas veces espíritus de las tinieblas que tocan nuestra puerta. Que se nos aparecen espíritus en las casas. ¿Y cómo ustedes lo hacen? ¿Ustedes son extraterrestres? No, no somos extraterrestres. Somos seres humanos como usted. Pero nos atrevimos con la fortaleza del Señor para enfrentarlo. Y decir, tú te vas de mi casa. Tú te vas de mi territorio. Te vas de mi familia. Aleluya. Pero ¿cómo lo hacen? Sí, con la autoridad del Padre. Con la autoridad de Dios nos enfrentamos a esos espíritus que se rondean nuestra casa. Que muchas veces los vemos, nos damos cuenta de esos demonios. Cómo se manifiestan en nuestra casa. Cómo entran una pesadez, cómo entran un olor, cómo entra una fragancia desagradable a nuestra habitación. Y decimos, ¿qué hago? El Espíritu Santo nos está inquietando, párate y herrea, pero el miedo nos toma. El miedo nos toma y nos duermen. Aleluya. Y ahí muchas veces en la cama arropado, temblando del miedo. Hombres de Dios, mujeres de Dios, temblando en una cama. Cuando el Espíritu te está susurrando, párate, ora. Párate, ora, enfrenta. Dios mío, es que cuando tú enfrentas a los espíritus ya no tienen potestad, porque tú lo estás enfrentando no con tu fuerza, no con tu autoridad, es con la autoridad del Padre. Por eso a partir de hoy, ciérrale la puerta, ciérrale la brecha al enemigo, cierra los portones que hay abiertos. Reguárdate espiritualmente. Entra a tu aposento, entra a tu intimidad. Empieza a buscar de la santificación en Dios para que podáis tener resistencia. Como dice en la palabra, resistir al diablo. Resístelo, enfréntalo, persíguelo, resístelo. Resistir al diablo y de vosotros tendrá que huir. ¿Por qué no podemos resistirlo? Porque estamos con miedo. Porque estamos bajo ataque. Porque tenemos la armadura en la mano, pero se la entregamos a nuestro adversario.
Se lo entregamos al enemigo por medio del miedo, por la falta de credibilidad en Dios, por la falta de fe. Nos vemos desarmados cuando la palabra de Dios nos dice, no habla de una vestimenta de guerra, no habla de una vestimenta espiritual. No nos nutrimos de la palabra. A Jesús el mismo diablo lo contrarrestó con la palabra, pero con la misma palabra le dijo, apártate de mí, Satanás, Amén. porque escrito está. Tienes que tener un versículo de la palabra de Dios en la mente. Así es. Un versículo clave para contrarrestar las tinieblas, para decirle el Señor a mí me dijo que en su nombre la palabra a mí me respalda, la palabra me da fortaleza, la palabra me da, Dios mío, autoridad para hollar serpiente, para echar fuera lo que me hace la guerra, para cancelar lo que hicieron ancestrales. Los espíritus ancestrales, para cancelarlo, para renunciar a pactos generacionales, para renunciar a ataques de brujería, para renunciar y contrarrestar lo que me está haciendo la guerra. Así es. La Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero la palabra también registra que él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. O sea, tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, porque los bombardeos del enemigo vienen a la mente. El miedo siempre se gesta en la mente. Sí. Entonces usted y yo tenemos que estar prestos a guardar en perfecta paz nuestro pensamiento. O sea, si su pensamiento está Dios, si en su pensamiento está la palabra de Dios, si en su pensamiento está el amor de Dios, la mente de Cristo, entonces vamos a permanecer en perfecta paz porque hemos guardado nuestros pensamientos en Él. Algo que llama mi atención cuando la hermana mencionaba a Débora, fíjate que Débora hablaba de que la victoria iba a ser entregada en manos de mujer, pero Débora no se refería a ella. Mucha gente cree que Débora se estaba refiriendo a ella. Lo que pasa es que Débora era profetisa y jueza. Era jueza y profeta. Wow. Los profetas suelen ser videntes, gloria al Señor. Ella se refería a Jael, aquella mujer que estaba sola en su casa, aquella mujer que aunque estaba sola, Débora sabía ya por revelación del cielo que este hombre iba a correr a la casa de Jael. Cuando este hombre corre a la casa de Jael, Jael pudo excusarse de que estaba sola, pudo excusarse de que estaba desamparada, hermana. Sin embargo, cuando este hombre, este rey viene huyendo de la guerra, ya estaba herido, no encontraba dónde ir, se mete en la casa de Jael, pero esta mujer se llena de valentía, se llena de fortaleza y le abre la puerta y le dice, entra, acuéstate en la cama, bebe leche, porque hay mujeres, Tarabashama, que quizás no hablan mucha lengua, pero están en la puerta de su casa pendiente de quién entra a su casa. Y todo demonio que entran a la puerta de la casa, ella usa las estrategias del cielo para arrancarle la cabeza a todo el que se atreva a meterse en su casa. Y esta mujer usa una estrategia del cielo, lo manda a entrar, lo acuesta, porque muchas veces tú tienes que hacerle creer a tu enemigo que tú estás aliada con él. Muchas veces tú tienes que hacerle creer a tu enemigo que tú eres vulnerable, que tú quizá no puedes, gloria al Señor. Y cuando él se acuesta, ella le da leche y este hombre se duerme. Dice que ella tomó la estaca en sus manos y cuando tomó la estaca en su mano le traspasó la sien. ¿Por qué le traspasó la sien? Lo mismo que te estaba diciendo, porque a la cabeza es que vienen los pensamientos, los temores, los miedos, los dardos, las enviaciones. Entonces ella le traspasó la cabeza con la estaca. Dios mío, Padre. Y dice que cayó a sus pies. Entonces le estamos hablando a mujeres que tienen que levantarse, que tienen que armarse de autoridad y de valor y que tienen que tener una estaca preparada para que cuando esos dardos vengan usted le traspase la cabeza, para que cuando esa flecha del diablo venga usted agarre su estaca y le traspase la cabeza, para que cuando el enemigo venga y se pare en su puerta usted le diga, sí, entra, pero si te atreves a entrar, yo me voy a atrever a traspasarte la cabeza con mi espada, yo me voy a atrever a derribarte con mi espada, yo me voy a atrever a traspasarte con esa estaca que yo tengo y va a caer a tus pies lo que te está haciendo la guerra, va a caer a tus pies, Amalaya, lo que no te está dejando crecer, lo que no te está dejando avanzar, lo que no te está dejando ser la mujer que Dios quiere que tú hagas. Todo lo que se ha metido en tu matrimonio, todo lo que se ha metido con tus hijos, agarra la estaca y traspásale la cabeza, agarra la estaca y a que caiga en tus pies, Amandalaya, porque si te levantas, Ramazón Daraya, si te levantas como Jael a defender tu casa,
casa, Sí, a sí. defender tu matrimonio, a defender tus hijos, a defender tu iglesia, tu pastor. Ándala, tendrás fuerza y tendrás autoridad para traspasarle con esa estaca al demonio, al diablo, al brujo, al hechicero, al emisario de Satanás que se haya querido meter en tu casa. Ándale, Malaya. Tú Aleluya. tienes la autoridad para hacer que sea él que se doblegue a tus pies y no tú que caigas a los pies de tu Guau, enemigo. guau, guau, guau. Es que esta palabra yo quiero decírselo a alguien. A ti que me está mirando, mírame fijamente. No hay principado que pueda contra un ungido de Dios. No hay demonios que puedan. No hay infierno que pueda contra un hombre bañado con la sangre de Cristo. No hay quien pueda con un lavado con la sangre. Yo quiero que esta palabra se te entre por el tuétano de la cabeza, de la mente, que te entre por lo más profundo de tu ser. No hay principado que pueda contra un ungido. No hay diablo que pueda contra un ungido. No hay adversidades que pueda contra un ungido. Una ungida de Dios. Es que tiene que recibir esta palabra. Porque por años has estado muy amedrentada. Por años no has podido abrir la iglesia. Que Dios te está diciendo, ábrela por el miedo. Por miedo. Ay, Dios mío. No has retomado la posición de adorar a Dios por el miedo. Porque alguien te dijo, no cantabas, no adorabas, no servías para nada. El miedo te tiró a una esquina, pero Dios te habla hoy en este día y te dice, suelta el miedo y enfócate en mí. Enfócate en mí. No hay nada que pueda con un hombre y una mujer que tenga gracia. Tal vez no pueda tener otras actitudes que tiene otros, pero si tiene gracia, las puertas han sido abiertas a tu favor. Dice la palabra que la puerta del infierno no va a prevalecer contra la iglesia de Cristo. La puerta del Hades contra ti no va a prosperar. El infierno no va a prosperar contigo. Si tú te depositas en la mano de Dios, si te apartas del pecado, si te apartas de las malas vidas, si te apartas de las cosas que a Dios no le agrada, oye, te aseguro que verás la gloria de Dios manifestada en tu vida. No importa lo que te digan, detente. No importa lo que no crean en ti. No importa lo que te critiquen. No importa lo que te murmuren. ¿Sabes qué? Que todo lo que te critican es porque ellos van detrás de ti. ¿Sabes qué? Que todo lo que te señalan es porque ellos están detrás de ti. Revístete como Jael en este día. Revístete como Débora en este día. Revístete como un apóstol Pablo en este día. Revístete como un Pedro que al principio tenía miedo, pero en su primera prédica se convirtieron más de 5,000 personas. Amén. Revístete de un Pedro que en antes cuando estaba vacío tenía miedo. En antes cuando estaba vacío, aleluya, negó a Dios. Pero ahora llega un Pedro que recibe golpiza, pero sigue poniendo el nombre de Jesús en alto. Ahora sigue un Pedro recibiendo maltrato, aleluya, de Herodes y de todas las personas que lo tenían encarcelado. Pero él siguió pregonando la palabra de Dios. Soltó el miedo. Suelta la capa como Bartimeo. Esa capa que te tiene esclavizada. Esa capa del terror nocturno que se apodera de ti. Del terror de madrugada que se apodera de ti. Que no te deja ser libre. Que no te deja adorar a Dios. Que no te deja moverte en tu casa. Sacúdetele al diablo. Di qué es lo que está pasando. ¡Ey! Tu casa te la dio papá. Que no te deja caminar a la cocina. Que no te deja caminar al balcón. Es un miedo en tu propia casa. Si el mismo Job dijo. El Señor le dijo en Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Un hombre valiente. Un hombre forzado. Un hombre justo. Pero Señor, pero tú lo tienes rodeado. Que el enemigo tenga que reconocer que tú estás rodeada por las palabras, que tú estás rodeada por los ángeles del cielo, que tú estás rodeado por su poder, que tú estás rodeada por su autoridad. ¿Cuál es el miedo? Hermano, te estoy hablando de esto porque el miedo por mucho tiempo me tenía atada. En la iglesia predicaba, en la iglesia adoraba, en la iglesia cantaba coritos, pero en mi casa yo no podía salir al patio de mi casa. Hello. Porque es que todo lo que tú predicas hoy es porque ya tú lo venciste en el mundo espiritual. Si no, no hubiera legalidad. Mis padres me decían, Teresa, búscame esto. Una mujer lavada. No podía ir. Que vaya otro con un miedo y un terror. No me paraba nunca a clamar de madrugada por ese mismo miedo.
hasta que tuve un encuentro con la palabra. Hasta que la palabra me dijo a mí que en su nombre yo tenía autoridad. Que en el principio el mismo Dios dijo, la herirás en el calcañar y ella te va a pisar la cabeza. Ahí fueron confrontados mis miedos. Ahí fueron confrontados mi angustia. Y dije hasta hoy. Empecé a orar en la madrugada en la misma sala de mi casa. Y ahí sentía los trastes caerse. Ahí sentía que culebra se movía. Ahí sentía que el piso saltó. Yo no sabía si era mi mente, si era mi miedo, si eran los ataques, pero ahí me quedaba. Aleluya. Yo decía, aquí voy a tener un encuentro con Dios. Aquí voy a vencer a mis miedos. En la sala de mi casa. Y muchas veces mi padre me buscaba, me encontraba en un aposento para allá atrás, sola en la oscuridad, buscando de la presencia de Dios. Ey, Sharabakanda Rabakaya. A ti te hablo, mujer. A ti te hablo, hombre de Dios. Que Dios está desesperado para usarte. Dios está ansioso por obrar en tu vida. Pero está obstaculizado. Hay una ancla que te tiene anclado, que se llama el terror, que se llama el miedo. Pero yo vengo a profetizar sobre alguien aquí hasta hoy. Hasta hoy llegue ese miedo en tu vida. Hasta hoy, aleluya. Enfréntate a ella. Enfréntate a ella. Tú que no te podías parar de noche, párate de noche. ¡Ey, Dios mío! Tú que no podías ir al baño, ve al baño esta noche. ¡Ay, Dios mío! Y tú vas a sentir que los trastes se caen. Y tú vas a sentir que te están mudando. Vence. Enfréntate. Aleluya. Los demonios te van a pasar por los pies. Vas a sentir calambre entrándote por el pie. Lo pasé, yo lo sentí. ¿Por qué hablo a las mujeres del poder que hay en la madrugada? ¿Por qué en mi canal propio de Pastora Teresa de Cid oro de madrugada con mujeres, formando mujeres? Fue porque al principio yo era una cobarde dentro de la iglesia. Fue porque al principio, aleluya, yo era una que en la cadena de oración a las 3 de la madrugada, en la noche, yo me metía en el medio. Era una cadena que había que extenderse y yo estaba en el medio así de los pastores así. Dios mío, mi alma te adora. Para estar cerca de ellos, para sentirme bien, para sentirme protegida. Pero hoy Dios nos usa para levantar a muchas de ustedes. Aleluya. Dios hoy nos usa porque pasamos por ahí. Tenemos la cicatriz, tenemos la evidencia de que lo vivimos, sabemos lo que se siente para hoy decirte, levántate, fortalécete, que con nosotros está el que nunca ha perdido una batalla. Aleluya, poderoso. Yo sé que miles y miles de hombres y de mujeres se van a levantar con esta poderosa palabra, se van a desprender, se van a despojar de ese miedo, de ese pánico, de ese terror y van a comenzar a ser los instrumentos que Dios quiere que ellos sean. Hemos llegado al final. Si te gustó este video, pide la segunda parte, suscríbete al canal, dale like, dale a la campanita. Vamos a compartir este poderoso contenido con muchísimas más personas que también están siendo arropados y detenidos por el miedo, pero que a través de escuchar este mensaje, esta palabra de poder y de autoridad, serán libertados, serán sacados de ese rincón y serán expuestos para que Dios se glorifique a través de ello. Comparte, dale like, suscríbete. Estuvo con cada uno de ustedes su hermana Teresa Polanco y nuestra hermana, su hermana Pastora de Cid. Si quieres, bendito es el Señor, unirte al grupo de oración de madrugada, contáctame al 829-441-6059. Te vamos a ayudar, te vamos a orientar y vamos a sacar lo mejor de ti. Dios te bendiga. Shalom. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.